Listo. Gracias. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Un placer compartir esta segunda sesión con ustedes sobre el tema de ética en el control de convencionalidad. Les pido, por favor, de la manera más atenta, si me apoyan encendiendo sus cámaras. Saben que es un requisito para la asistencia. Y bueno, vamos a comenzar con la sesión. La voy a dedicar la sesión a hablar de los puntos medulares del control de convencionalidad. Vamos a hablar también de la metodología que ha diseñado la Suprema Corte para la aplicación en sede nacional de criterios interamericanos y desde luego vamos a hablar del desarrollo interpretativo que ha tenido el control de convencionalidad y algunos precedentes importantes para la materia electoral. Bien. Les voy a compartir una presentación que diseñé para el día de hoy. Si me indican cuando ya la estén visualizando, por favor. Ya se ve. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, la sesión que nos ocupa el día de hoy es para charlar precisamente sobre los efectos, matices, la utilidad que tiene el control de convencionalidad en sede nacional. Lo primero que hay que recalcar, fíjense, es que el control de convencionalidad implica un examen de regularidad. En este examen de regularidad, lo que se va a analizar es si el acto, la norma o incluso una omisión de alguna autoridad es compatible o no con lo que llamamos el bloque de convencionalidad. También conformado conceptualmente por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Corpus Juris Interamericano, es decir, el cuerpo de normas que pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos y que precisamente se encargan de reconocer principios, derechos, libertades y valores democráticos. Todo ese cuerpo normativo, sustantivo, diría el profesor Robert Alexi, es con el que se va a realizar este examen de confrontación convencional. Es decir, voy a revisar si la norma en sede doméstica, voy a revisar si el acto de una autoridad o incluso la omisión de esa autoridad es compatible con ese cuerpo normativo de derechos humanos que pertenecen al derecho internacional de los derechos humanos. Desde luego con una focalización, es decir, con una especial atención frente al sistema interamericano de los derechos humanos. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución de este control de convencionalidad? Porque desde luego no es el mismo diseño interpretativo que se tiene en este primer caso que ven en la diapositiva, Mirna Marchand contra El Salvador, al que se tiene ya en este último caso, que yo le he llamado la consolidación del control de convencionalidad. Vamos a ir viendo cómo ha avanzado el control de convencionalidad. Primero tenemos, fíjense, un primer caso que es uno de los precedentes más emblemáticos del sistema interamericano para el llamado control de convencionalidad. ¿Y por qué es el precedente más significativo? Porque es el que le da origen a la conceptualización control de convencionalidad. En este caso, en particular, en el voto concurrente que emite el entonces juez interamericano, don Sergio García Ramírez, establece, fíjense, que los estados en su conjunto, a través de todas las autoridades, tienen que realizar una especie de control de convencionalidad. Me preguntará Bulmaro, ¿respecto a qué? Y aquí es cuando la Corte Interamericana hace un diseño interpretativo de tres conceptos que son sumamente relevantes. Primero, lo que implica el bloque de convencionalidad es todo este cuerpo de normas donde la norma eje, la norma principal, la conforma la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y de ahí se desprenden una serie de pactos o protocolos adicionales a la Convención, como la Convención Belén do Pará, como el Pacto San Salvador,
como el Pacto de Derechos de Personas con Discapacidad, etcétera. Es decir, son una serie de protocolos adicionales que vienen a complementar el contenido de la Convención Americana. A eso le llamamos en un sentido estricto control de convencionalidad frente al bloque de convencionalidad. Ahora, ¿qué es lo que procura el control de convencionalidad? Que se cumpla con el efecto útil de las normas convencionales. ¿Y cuál es el efecto útil? Fíjense, de aquí viene gran parte de lo que llamamos ética en el control de convencionalidad. Cuando un Estado suscribe un tratado internacional, desde una perspectiva objetivista, desde luego, tiene que cumplir con su contenido, porque hay una declaración unilateral del Estado de ceñirse al contenido del tratado internacional. Es decir, no se le obliga a los estados a que suscriban los tratados internacionales, sino es un acto volitivo del Estado en el que determina que ese tratado internacional lo va a suscribir porque quiere acatar su contenido. Por eso es que uno de los principios más elementales de las normas de derechos humanos de fuente internacional es aquella que establece, con base en la Convención de Viena, que un Estado no puede invocar una norma de derecho interno para dejar de cumplir un tratado internacional. ¿Por qué? Porque el tratado internacional también viene a formar parte del esquema normativo del Estado. Incluso ustedes lo saben, a partir de la reforma de 10 de junio del 2011, entramos en un proceso para constitucionalizar las normas de derechos humanos que prima facie reconozcan un valor, un principio, una libertad en sede internacional. Es decir, a través de un tratado o de un convenio internacional. Luego, entonces, gran parte de la ética en el control de convencionalidad la encontramos en el efecto útil. El efecto útil es el que precisamente viene a generar que los estados partes se hagan cargo del contenido de las normas de fuente internacional. Es decir, tú decidiste de manera voluntaria suscribir el tratado internacional, ahora tienes que dar dos pasos que son muy significativos para que realmente se satisfaga el contenido del tratado. Primero, que todos los actos que emitas en sede interna, en sede doméstica, sean compatibles con ese bloque de derechos humanos en tratados internacionales. Todos los actos, una vez que se emitan, deben de tomar en consideración el contenido del tratado internacional. Y segundo, que es un efecto, digamos, que tiene otros matices e implicaciones más importantes, que todas las normas de derecho doméstico se tienen que adaptar al contenido de los tratados internacionales. Aquí es de lo que hablamos de una especie de compatibilidad convencional del sistema doméstico frente al sistema internacional de los derechos humanos. Fíjense, llega esto al grado de que las constituciones de los estados tienen que ser perfectamente compatibles con el bloque de convencionalidad. Porque si no lo son en un control concentrado o en un control duro que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrá declarar su inconvencionalidad. Y ya pasó en un caso del sistema interamericano. ¿Alguien lo conoce? Este caso del sistema interamericano donde se declara la inconvencionalidad de una constitución nacional por primera vez es el caso Olmedo Bustos contra Chile, conocido como la última tentación de Cristo. Es un caso de censura previa, donde la Constitución chilena establecía, sin ninguna justificación lógica, racional, convencional, que se podía censurar algún material cinematográfico o de televisión sin ninguna valoración de manera previa. Es decir, yo no quiero que esta película pues se reproduzca dentro del territorio chileno. Y entonces aplico la cláusula de censura previa.
que desde luego genera una restricción a la libertad de expresión y a la difusión de información, a la difusión o comercialización de material cinematográfico, etcétera. Entonces, este caso llega hasta el sistema interamericano, escala. Una vez que se cumplió con el principio de definitividad en sede nacional, en el sistema interamericano lo que determina la Corte es que la cláusula constitucional de censura previa es incompatible con el bloque de convencionalidad. Y entonces declara la inconvencionalidad de la Constitución chilena y fíjense, en consecuencia, y aquí viene el efecto útil, le ordena a Chile que modifique su constitución para hacerla conforme con el bloque de convencionalidad. Es el segundo efecto del control, que todas tus normas estén adaptadas al bloque de convencionalidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok, cuando hablamos de todas las normas, entonces cabe la posibilidad de que una constitución nacional sea sometida a control duro o control concentrado de convencionalidad. Incluso un precedente más reciente que se relaciona con la materia electoral es el caso Petro Úrrego contra Colombia, donde también se analizó la constitucionalidad de la convencionalidad, perdón, de la Constitución colombiana, pero la Corte Interamericana realizó un ejercicio de interpretación conforme. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional también goza del principio de presunción de convencionalidad. Y entonces, antes de declarar la inconvencional, cabe la posibilidad de que haga un ejercicio de interpretación manipulativa para embonar el contenido de la Constitución frente a la norma internacional y que sean perfectamente compatibles. ¿Correcto hasta aquí? Bajo un esquema interpretativo, ¿no? Entonces, es un precedente más actual del año 2020, donde se volvió a someter a control concentrado una Constitución Nacional. Bien, entonces ya que hablamos de este primer precedente, Mirna Mar Chang contra El Salvador, viene un segundo precedente que, digamos, ya genera un poco más de practicidad en el control. Es el caso Admonacid Arellano contra Chile. Y en este caso, la Corte Interamericana establece dos premisas elementales. Primero, fíjense, reitera, todas las normas son susceptibles de control de convencionalidad, todas, con independencia de la fuente jerárquica, de la primacía que tengan en el ordenamiento y desde luego con independencia del órgano que emita la norma. Porque ustedes saben que dentro del sistema jurídico mexicano, no solo el Poder Legislativo, como constituyente permanente o como legislador ordinario, modifica o configura una norma, sino que también hay disposiciones administrativas de observancia general, como circulares, decretos, misceláneas, reglamentos, etcétera, que también revisten la característica de norma y que son susceptibles de control de convencionalidad. ¿Bien hasta aquí? Entonces, todas las normas son susceptibles. Ahora, ¿de quién es tarea, Jonathan? Aquí la Corte Interamericana establece en este precedente como premisa fundamental, como premisa básica del control, que la tiene que realizar el Poder Judicial de los diferentes estados partes. Es decir, de origen, el ejercicio de control es una tarea de las y los jueces, ya sea en control difuso o en control concentrado, pero es una tarea de las y los jueces. Se ha ido ampliando esta tarea, por eso es que ha habido una evolución significativa del control. Tenemos para ello el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú. En este caso, Trabajadores Cesados del Congreso, nacen dos elementos muy importantes, fíjense. El primero, el control oficioso. La Corte Interamericana le dice a los estados, tu estado, a través de todas tus autoridades, todas, no solamente aquellas que pertenezcan a los poderes judiciales,
todas tienen que realizar control de convencionalidad, incluso de manera oficiosa, es decir, sin que medie petición de alguna de las partes que están en el proceso conducente. No necesitas una formulación expresa, sino en cambio, si tú te percatas que una norma que vas a aplicar pueda ser incompatible con el bloque de convencionalidad, entonces de oficio realiza este examen de regularidad para que contrastes la norma frente a la disposición internacional en materia de derechos humanos. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? No, correcto. Una vez que establecen que debe de realizarse el control incluso de manera oficiosa, viene una pregunta muy importante para el diseño del bloque de convencionalidad. ¿Qué normas lo conforman? ¿Qué normas lo conforman? Fíjense. Hay principalmente 4 normas que conforman el control de convencionalidad. 4 normas. Primero, tratados internacionales regionales, es decir, que pertenecen al sistema interamericano. ¿Cuál se les ocurre? El que sea, venga de ahí. Tratado internacional regional que pertenece al sistema interamericano. La Convención Americana de Derechos Humanos. Convención Americana. Muy bien, José. Entonces, esa es una de las normas que integra el bloque. Segunda norma que las integra, tratados internacionales que pertenecen al sistema universal. ¿Qué tratado internacional se les ocurre que pertenece al sistema universal? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Correcto, Bulmaro. Ese pacto internacional pertenece al sistema universal donde está precedido la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, esa norma, fíjate, también forma parte del bloque de convencionalidad porque la Corte Interamericana la ha llegado a ocupar para resolver algún caso de manera indirecta. Por ejemplo, el caso, uno de los más recientes, Lagos del Campo contra Perú, que es un caso de derechos económicos, sociales y culturales. En ese caso, Lagos del Campo, para resolver el tema a través de control de convencionalidad, la Corte Interamericana ocupó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que pertenece al sistema universal. Entonces, fíjense, lo jaló, lo trajo a contexto y dice, también este tratado, a pesar de que no pertenece al sistema interamericano, se incorpora al bloque de convencionalidad. También puedo contrastar una norma frente a ese tratado internacional y resolverlo a través de control concentrado. ¿Bien hasta aquí? Tercera norma que integra el bloque de convencionalidad, que lo llamaríamos el bloque interpretado. Es decir, cuando hay diseño de una disposición normativa, la misma no termina en la tarea o en el quehacer legislativo. Es decir, no culmina el desarrollo de la disposición normativa una vez que la configure el legislador. Porque ustedes saben que por regla general todas las normas son susceptibles de interpretación. Cuando viene el ejercicio interpretativo y se dota de contenido, de significado a esa disposición normativa, entonces transita para convertirse en norma, que es una de las premisas básicas, por ejemplo, de lo que en su momento presentó como teoría filosófica de la argumentación jurídica el profesor Neil McCormick, que es uno de los grandes expertos en el tema de interpretación y argumentación jurídica. Entonces, con base en esa lectura de que la disposición normativa termina de configurarse cuando es interpretada y se vuelve norma, la Corte Interamericana ha sostenido que las interpretaciones contenciosas y consultivas también forman parte del bloque de convencionalidad. La Corte Interamericana tiene 3 grandes competencias principalmente. Facultad contenciosa, resuelve casos de conflictos de particulares frente a los estados. Facultad consultiva,
donde un Estado le pregunta a la Corte Interamericana cómo debe de interpretar el contenido esencial de un derecho. Oye, Corte Interamericana, tengo dudas sobre cómo interpretar los derechos de los migrantes en territorio nacional. Una pregunta que le hizo México en su momento y que se resuelve en una opinión consultiva. La última opinión consultiva, ¿alguien la conoce? La última que ha dictado la Corte Interamericana es sobre un tema muy interesante que la dicta en el año 2021 y donde participó la Escuela Judicial Electoral representando al tribunal a través de una amicus curia, es decir, de un escrito amigable que presentó el Tribunal Electoral al sistema interamericano para exteriorizar una posición respecto del tema del que se le había consultado a la Corte Interamericana. Fue el tema de la reelección. ¿Cuál era la pregunta? ¿La reelección es un derecho o es una posibilidad? La Corte Interamericana resuelve que el tema de reelección no es un derecho, es una posibilidad que deriva del reconocimiento del derecho a ser votado. Y entonces los estados libremente, a través de sus sistemas democráticos, pueden decidir si incorporan la reelección o no. ¿Vale? Porque al no ser un derecho, entonces sí hay disponibilidad. Es una posibilidad nada más. Estado, tú determinas si quieres que se reelijan o no, por cuántos periodos, si hay reelección inmediata o no existe, etcétera. ¿Vale? Entonces, esa es la última opinión consultiva. También la jurisprudencia consultiva que emite la Corte Interamericana forma parte del bloque interpretado de convencionalidad. Entonces, son 4 normas: tratados regionales, tratados universales, jurisprudencia contenciosa y jurisprudencia consultiva. Consultiva. Esas 4 normas integran el llamado bloque de convencionalidad o bloque interpretado de convencionalidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? No, bien. Les vuelvo a compartir. Ahora, bajo ese esquema, fíjense, viene un caso muy interesante, que la realidad es que sí les recomiendo su lectura, porque es uno de los precedentes más importantes que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de control de convencionalidad. El caso Hellman contra Uruguay. En ese caso Hellman contra Uruguay, primero se establece: todas las autoridades deben de realizar control de convencionalidad, con diferentes matices, fíjense. El control judicial de convencionalidad, que es propio de los sistemas difusos o concentrados, o de los modelos mixtos, como el mexicano. Es un modelo mixto el mexicano porque la Suprema Corte ejerce control concentrado y todas las demás autoridades jurisdiccionales control difuso, ¿vale? Todas, federales y locales. Ahora, el hecho de que los sistemas de control hayan efervescido, emanado de la actividad jurisdiccional, nos dice que solamente los órganos jurisdiccionales pueden llegar a la inaplicación, control difuso, o a la invalidez, control concentrado. Y entonces, del resto de autoridades, ¿qué quedan? Las autoridades administrativas están vinculadas al control de convencionalidad a través de la interpretación conforme y el principio pro persona. La interpretación conforme y el principio pro persona. Y ahorita voy a explicar la metodología. Adelante, Jonathan. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una duda. Aquí no le entiendo muy bien al tema de sobre todo el caso mexicano. ¿Por qué lo denominamos mixto si a final de cuentas las autoridades judiciales abajo de la Suprema Corte ejercen el control difuso, pero finalmente todos llegan a la Suprema Corte o la mayoría y se vuelve concentrado? O sea, mi pregunta es, ¿las autoridades abajo de la Suprema Corte tienen esa función y ellos pueden
determinar una sentencia en su totalidad? ¿O qué pasa ahí? Porque, digo, siempre nos podemos ir hasta la Suprema Corte y al final termina ejerciendo el control concentrado. Entonces, ¿cómo está ahí? Es mi duda. La verdad no lo entiendo muy bien. Sí, bien. Es una pregunta interesante, fíjate, Jonathan. En realidad tenemos dos grandes sistemas, ¿vale? Uno que es difuso, que nace en una sentencia Marbury versus Madison de 1803, donde se estableció que todas las autoridades jurisdiccionales pueden realizar examen de regularidad de las normas para determinar si son compatibles o no, principalmente en ese momento con la Constitución, ¿correcto? Ahora, la posibilidad del control difuso es que solo puede llegar a la inaplicación. Es decir, no provoca un efecto anulador o invalidador, como lo sostuvo en su momento el profesor Kelsen en un texto que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, ¿vale? Entonces, el control difuso, que es un control concreto, a través de casos en concreto, lo único que puede llegar a dar como resultado, en caso de una incompatibilidad, es la inaplicación, ¿vale? Primer sistema. Segundo sistema, que es, digamos, un giro de 180 grados, porque tiene diferencias o notas distintivas muy importantes. El control concentrado no es ejercido por todos los órganos, solamente por un órgano especializado que Kelsen en su momento le llamó Tribunal Constitucional. Ahora hay diferentes denominaciones, hay muchas. Por ejemplo, fíjense, en Colombia se llama Corte Constitucional. En Perú se llama Tribunal Constitucional. En España también se llama Tribunal Constitucional. En Alemania también. En Italia se llama Corte Constitucional. En México se denomina Suprema Corte, al igual que en Estados Unidos, en Uruguay y en Argentina, que tienen denominaciones de Corte Suprema y no de Tribunal o Corte Constitucional, pero realizan las funciones de un Tribunal Constitucional. Entonces es un único órgano quien lo ejerce. Y la nota distintiva más importante es que en caso de llegar a una incompatibilidad frente a la Constitución, el efecto va a ser que la norma quede anulada o se invalide la norma, ¿no? Por ejemplo, la Suprema Corte lo ejerce principalmente en dos vías: acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, ¿correcto? Ahora, ¿por qué tenemos un modelo mixto o híbrido? Con independencia de que la mayoría de los asuntos puedan escalar hasta la Suprema Corte, porque tenemos un sistema recursivo, ¿están de acuerdo? Es decir, un sistema de impugnación que va escalando. Contra la primera sentencia cabe un recurso ordinario, después cabe el juicio de amparo y después la revisión hasta la Suprema Corte, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es mixto o híbrido, fíjate, porque la facultad de controlar las normas y los actos para ver si son compatibles con lo que llamamos ahora bloque de constitucionalidad, no solo la tiene la Suprema Corte, es decir, el monopolio del control ya no lo tiene más la Suprema Corte. A través de la sentencia Radilla Pacheco contra México, la recepción del caso, que es el Varios 912 del 2010, la Suprema Corte estableció que ahora el sistema tiene que expandirse, es decir, tiene un efecto como si fuera irradiador. Todas las autoridades están facultadas para verificar la compatibilidad de una norma frente al contenido del bloque de constitucionalidad. Pero ese ejercicio se tiene que realizar en el ámbito de sus diferentes competencias y atribuciones, ¿vale? Incluso, fíjate, va a haber casos donde la Suprema Corte ejerza control difuso y no concentrado. Vía amparo, por ejemplo, cuando la Corte atrae, a través de su facultad de atracción, un amparo directo, y en ese amparo directo plantean una posible inconstitucionalidad de la norma, el resultado de la inconstitucionalidad va a ser la inaplicación. La Corte no va a declarar en ese caso la invalidez de la norma, sino como es a través de un caso en concreto, lo único que va a llevar es a inaplicar en el caso en concreto esa norma.
que es la característica del control difuso. Entonces, por eso lo llamamos híbrido, porque el monopolio de la defensa de la Constitución a través del examen de regularidad ya no lo tiene solo la Suprema Corte. Incluso, fíjate, en materia electoral, el Poder Judicial de la Federación realiza control difuso. La Sala Superior realiza control difuso, porque no tiene la posibilidad de invalidar una norma. Cuando la Sala Superior, en algunos casos, le ha entrado al tema del control de constitucionalidad o de convencionalidad y le da como resultado una incompatibilidad, lo único que ha hecho es inaplicar la norma en el caso concreto. ¿Vale? ¿Puede tener algunas modulaciones? Sí, desde luego. Por ejemplo, a través del llamado interés legítimo o interés tuitivo. ¿Lo conocen? ¿El interés legítimo o el interés tuitivo? No, fíjense, les voy a poner un ejemplo. El de la Diputación Migrante. A lo mejor no recuerdo si ya lo platicamos, pero pueden ser que ya lo hayan escuchado. Fíjense, ¿qué es lo que pasa aquí? El Congreso de la Ciudad de México de un día para otro decide eliminar la figura de la Diputación Migrante del Código Electoral. Dice, no, que ya no vaya más la Diputación Migrante. ¿Por qué? La respuesta que da el Congreso es no hay recursos. Y como no hay recursos, pues mejor elimino la figura porque no la voy a poder materializar. Contra ese acto derogatorio, fíjense, es un acto derogatorio, ¿están de acuerdo? Acto derogatorio legislativo. Ese acto derogatorio legislativo es susceptible de control de constitucionalidad y desde luego de convencionalidad en sede nacional. ¿Sí? Acto derogatorio. Un grupo de personas que pertenecían a la comunidad migrante de la Ciudad de México deciden impugnar el acto derogatorio, pero no lo hacen a través de un interés jurídico. A ver, ¿cuál es la característica del interés jurídico? Que aplica en ti mismo, que tienes un interés particular. Es decir, que hay una afectación real y directa a mi esfera jurídica, ¿no, Jonathan? Solo a mí, Jesús Cadena, porque tengo la titularidad de un derecho subjetivo. En este caso, no. La titularidad del derecho a ser votado a través de la figura de la Diputación Migrante no solo la tiene una persona, ¿están de acuerdo? Sino todos aquellos que caigan en el supuesto de Diputación Migrante. O sea, yo vivo en la Ciudad de México, pero me voy a vivir al extranjero y quiero ser candidato por un partido político o de manera independiente a ese criterio, que es un criterio de acción afirmativa respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad, categoría sospechosa, los migrantes, ¿vale? Entonces, no solamente una persona ostenta la titularidad del derecho, sino que es un derecho de los que llamamos difusos o colectivos. Luego, entonces, la persona que acudió a impugnar el acto derogatorio no lo hizo a través de un interés jurídico, sino lo hizo a través de un interés legítimo. Es decir, soy parte de la titularidad del derecho a ser votado, donde va a haber más personas que también se encuentran en el supuesto de acceder a un escaño en el Congreso a través de esa acción afirmativa en particular. ¿Correcto? Ahora, cuando se resuelve en el fondo el asunto que va escalando hasta la Sala Superior, fíjense, la Sala Superior hace un control de constitucionalidad. ¿Qué es lo que iba a analizar? El acto derogatorio, para ver si ese acto por el que se había derogado la figura de la Diputación Migrante era compatible con el bloque de constitucionalidad, principalmente con un principio, el principio de progresividad de los derechos. ¿Qué implica el principio de progresividad? Gradualidad. Una vez que se reconoce el derecho, debe de ir evolucionando gradualmente y solo por vía de excepción incorporar una medida de las que llamamos regresivas. Pero si voy a incorporar una medida regresiva, tengo que justificar la idoneidad de la medida regresiva, ¿vale? Para que tenga cabida en el sistema jurídico mexicano. Bajo esa dinámica, la Sala Superior determina que el acto derogatorio es inconstitucional y entonces ocupa la figura de la reviviscencia. ¿Alguien la había escuchado? La figura de la reviviscencia. ¿No? ¿Nadie? Bueno, Baldino dice que sí.
La figura de la reviviscencia en términos generales lo que implica es que en materia electoral existe un principio de veda legislativa. Es decir, 90 días antes de que inicie el proceso electoral, ya no se puede modificar ninguna norma, ¿correcto? Ya no. Está proscrito por la Constitución en el artículo 105, fracción segunda. Entonces, este principio de veda legislativa en materia electoral implica que el poder legislativo ordinario o conformado como poder reformador de la Constitución, en este plazo ya no pueda modificar ninguna norma. ¿Qué es lo que hizo la Sala Superior? Como estábamos ya en proceso electoral en la Ciudad de México, no podía generar una sentencia vinculante frente al Congreso para que legislara sobre la figura de la Diputación Migrante, porque tenía ese obstáculo formal. ¿Qué fue lo que hizo Sala Superior? Revivió la figura como estaba antes del acto derogatorio, fíjense. Revivió la figura como estaba antes del acto derogatorio. Ahora te pregunto, Jonathan, en el momento en el que revivió la figura porque declaró la inconstitucionalidad del acto derogatorio, ¿la sentencia solo benefició a la persona que acudió a la impugnación en materia electoral? No, ya es una aplicación general. Benefició en su caso a todas las personas que cayeran en el supuesto de la Diputación Migrante, ¿estás de acuerdo? Entonces, fíjate, es una modulación del control difuso. A pesar de que el control difuso, sostenimos, es un control interpartes, porque es en casos en concreto, solo va a beneficiar a la persona que haya concurrido a la instancia constitucional, solo a ella, por regla general. Pero esa regla general admite una excepción. Cuando la persona acude con interés legítimo, puede ser que el beneficio no solo sea para quien acudió a la instancia constitucional o a la instancia judicial, sino también para un grupo de personas determinado o determinable, que son personas que se encuentran en una posición especial o preferente frente al orden normativo. Regularmente lo que llamamos categorías de protección especial o categorías sospechosas. ¿Correcto hasta aquí? Entonces hay una modulación, ¿te das cuenta? Entonces va habiendo muchos matices, Jonathan. Pero en realidad tenemos un modelo híbrido porque todas las autoridades cooperan de la defensa de la Constitución. Todas las autoridades jurisdiccionales. Ahora les preguntaba yo, ¿y cuál es el papel de la autoridad administrativa? Porque si ya dijimos que los sistemas de control fueron diseñados por y para las autoridades jurisdiccionales, ¿qué le vincula del control de convencionalidad a las autoridades administrativas? La respuesta es sencilla, fíjense. Si bien la autoridad administrativa no puede inaplicar una norma, característica del control difuso, sí debe realizar interpretación conforme a la luz del principio pro persona. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la interpretación conforme a la luz del principio pro persona? Fíjense. Hay dos características importantísimas de la interpretación conforme que vinculan directo con el principio pro persona. Primer característica. Cuando yo voy a realizar un examen de control de constitucionalidad o convencionalidad, lo primero que tengo que hacer es seleccionar la norma que va a servir de parámetro de regularidad constitucional. Parámetro. La norma parámetro. ¿Por qué es norma parámetro? Porque en el ordenamiento está aquí, en la cúspide. Y la norma sujeta a control está aquí. ¿Qué quiere decir? Que para que esta norma subsista en el ordenamiento, tiene que ser compatible con la norma parámetro. De otra manera, se inaplicará o se invalidará, dependiendo el ejercicio de control. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, la autoridad administrativa lo que sí puede hacer es establecer qué norma va a utilizar que sea más benéfica para la persona para el ejercicio de control. En palabras más sencillas, si la Constitución protege más que el Tratado Internacional, su norma parámetro será la Constitución.
Pero si el tratado internacional beneficia más que la Constitución, la norma parámetro será el tratado internacional. Y con ello elige la norma, emplea el principio pro persone y aparte realiza un ejercicio de interpretación conforme en sentido amplio. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Sí, Laura, adelante. Sí, muchas gracias. Sin embargo, hay una contradicción de tesis, ¿no? La 293, me parece, que señala que en caso de restricciones constitucionales se debe aplicar la Constitución, ¿no? No un tratado internacional. Entonces, se podría advertir que no es una regla general, sino que admite excepciones en el caso de estas restricciones constitucionales, porque esta contradicción de tesis lo que hace es volver a establecer el principio de supremacía constitucional por encima del bloque de constitucionalidad. Entonces, he escuchado, ¿no?, el debate, ¿existe el bloque de constitucionalidad o regresamos al principio de supremacía constitucional? Quisiera saber su opinión. Muchísimas gracias. Ese es un tema bastante complejo. Yo, de hecho, escribí un artículo para el CIDE que se llama 2 parámetros de regularidad constitucional. Uno con restricciones y uno sin restricciones constitucionales. En efecto, en esta contradicción de tesis, lo que hizo la Suprema Corte es privilegiar el contenido de la Constitución cuando establece una cláusula que restringe un derecho indebidamente, ¿vale? No voy a decir que fue correcta la interpretación de la Corte. La consecuencia de ese ejercicio restrictivo es que la Suprema Corte, rompió con el esquema normativo del bloque de constitucionalidad porque lo dividió, lo seccionó, y 2, porque la consecuencia más inmediata es que en ciertos casos, cuando estemos frente a una restricción constitucional, no vamos a poder realizar interpretación conforme en sentido estricto frente a un tratado internacional, porque mi única norma parámetro es la Constitución. Por ejemplo, arraigo, prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, la imposibilidad que establece el artículo 123, apartado B, fracción 13, para reintegrar a los policías, ministerios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas a los cargos que venían desempeñando cuando fueron separados de manera previa. Y se determina que esa determinación administrativa es indebida o es inconstitucional. No pueden ser reinstalados porque no gozan del principio de estabilidad en el empleo, del que sí gozan otras personas e incluso otros servidores públicos. Otro más, la prohibición o restricción constitucional para que los ministros de culto religioso sean votados, también es una restricción. Ahora, cuando estamos frente a una restricción, cambia la visión de la interpretación conforme. Porque, digamos, primero tenemos una visión muy amplia, porque lo que se hizo fue constitucionalizar a las normas de fuente internacional, pero después, cuando ya tratamos de embonar todo este bloque o bloque interpretado, porque también se nutre de la jurisprudencia nacional y de la jurisprudencia interamericana, digamos que, fíjense, lo separamos. Porque la Corte lo que hizo fue dotar de primacía a la Constitución frente a las normas internacionales. Ahora la Constitución está aquí cuando hay restricciones y las normas internacionales están acá. Cuando no hay restricciones, fíjate Laura, cuando no estamos frente a una restricción constitucional, entonces sí se vuelve a emparejar el piso. La Constitución está aquí y las normas de fuente internacional gozan de la misma jerarquía. Y ahí sí puedo hacer ejercicios de criterio de selección de las normas. Por eso es que yo les he llamado 2 parámetros de regularidad. O sea, la Corte, a través de esa interpretación, generó esos 2 parámetros. Uno, con restricciones, donde solo está la Constitución, y uno, sin restricciones, donde sí hay
diálogo de la Constitución frente a las normas de derechos humanos de fuente internacional. ¿Correcto? Es un tema bastante complejo, muy escabroso, porque incluso en la labor jurisdiccional le complica al órgano jurisdiccional, porque antes de emprender el viaje del examen de regularidad, lo primero que tienen que hacer las y los jueces es ver si está el análisis propiamente constitucional relacionado con una restricción. Porque si está relacionado con una restricción constitucional, el panorama da un giro, una vuelta de 180 grados, ¿no? Porque mi única norma parámetro es mi Constitución. Y con que la norma sea perfectamente compatible frente a la Constitución, basta y sobra. Fíjense, con independencia de que esa misma norma no pueda ser compatible con la Convención Americana, por poner un ejemplo, donde vendrá una clara inconvencionalidad. Sin embargo, en sede nacional no podemos hacer ese ejercicio. Eso no exime que la Corte Interamericana lo pueda hacer, porque la Corte Interamericana, el control concentrado, sí puede declarar la inconvencionalidad de esa norma, que no la declaramos en sede nacional. Fíjense, es parte del ejercicio ético del control de convencionalidad. Esto que establece la Corte, respóndanme ustedes, ¿creen que va en detrimento del efecto útil de los tratados internacionales? ¿Va en detrimento de? A mí me parece que sí, y les voy a decir por qué. Porque lo que hace la Corte es establecer que se va a invocar una norma de derecho doméstico para dejar de cumplir con un tratado internacional. Y que la Constitución mexicana, la Constitución política, lejos de adaptarse al contenido del tratado para ser perfectamente compatibles, lo que hace es que sitúa la Constitución por encima del tratado. Entonces el tratado se vuelve en una norma inservible o poco útil, porque en ese esquema interpretativo de control de constitucionalidad o de convencionalidad, no voy a poder preferir la norma internacional frente a la norma constitucional. Hay una primacía preferente de la Constitución frente a esas normas cuando hablamos de restricciones constitucionales a derechos fundamentales. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Queda más claro así? Sí, bueno. Entonces, las autoridades administrativas están vinculadas a este ejercicio, ¿vale? A este ejercicio de interpretación conforme, en sentido amplio, de principio pro persone, desde luego sin tomar en cuenta las restricciones constitucionales. ¿Ok? Ahora, esa autoridad administrativa no puede llegar al grado de inaplicar la norma, no puede ser esa la consecuencia de que estime que una norma sea incompatible, salvo un supuesto en el que yo estoy bastante de acuerdo. Cuando existe un precedente de un órgano jurisdiccional en el que previamente haya declarado la inconstitucionalidad de la norma y la autoridad administrativa ocupe ese precedente para inaplicarla en un caso, es válida la inaplicación. ¿Sí queda clara esta parte? Es muy importante. Les voy a poner un ejemplo, fíjense. ¿Conocen el caso de el orden de los apellidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Sí lo conocen? No, a ver, Laura, si nos quieres platicar. Sí, es que ordinariamente los apellidos es de las personas que nacen, los padres les ponen el apellido paterno y el apellido materno. Sin embargo, por temas de desarrollo de la libre personalidad, ahora podrán decidir si primero quisieran poner el apellido materno y después el paterno. O sea, el orden de los apellidos ya no está condicionado, ¿no? Ya es libertad escoger el orden. Correcto. Fíjense, aquí se enjuició una norma del Código Civil de la Ciudad de México que ahora ya no está vigente, ¿vale? Ya está reformada esta norma. Esa norma lo que establecía, como dice Laura, es que en un orden de prelación primero tenía que ir el apellido paterno y después el materno, ¿correcto? Contra la norma y el acto de aplicación por parte de un juez de un registro civil, una persona acudió a un amparo indirecto contra normas.
Y en ese amparo indirecto, la Suprema Corte, una vez que escaló a recurso de revisión, determinó que tanto la norma como la aplicación de la norma eran inconstitucionales, porque violaban el principio de igualdad y no discriminación, era una norma estigmatizadora y además vulneraba el ejercicio de la privacidad en el núcleo familiar. Es decir, esas decisiones le pertenecen solo al núcleo de familia. El Estado no puede decidirlo, puede regularlo, pero no puede determinar cuál es el orden que deben de llevar los apellidos, porque eso solo le corresponde a la familia, principalmente a los padres. ¿Sí? Entonces, fíjense, con base en ese precedente de la Suprema Corte, una autoridad administrativa que le llegara un caso posterior y quisiera inaplicar la norma del Código Civil, lo único que tendría que hacer es, mira, jalo el precedente de la Corte, donde la Corte dijo que ese artículo es inconstitucional, y entonces en sede administrativa inaplico la norma del Código Civil y dejo que los padres decidan el orden de los apellidos. Fíjense, está haciendo un ejercicio de inaplicación que es propio del control difuso, pero a través de un precedente. Ya lo dijo previamente la Corte. Entonces, lo único que estoy haciendo es jalando el precedente para aplicarlo en sede administrativa y evitar todo ese trance jurisdiccional. Evitar que la persona, que yo le aplique la norma a la persona, que la persona vuelva a impugnar la norma, que el asunto vuelva a judicializarse a través del amparo y que un juez de distrito le dé la razón. ¿Para qué voy a hacer que la persona pase por todo esa travesía? No es necesario, ¿están de acuerdo? Porque al final de cuentas el resultado va a ser declarar de nueva cuenta la inconstitucionalidad de la norma, mientras siga vigente, porque es un control difuso. Entonces lo único que hizo fue jaló el precedente, lo ocupó en sede administrativa, inaplicó la norma y benefició a la persona protegiendo el principio de igualdad y el principio de privacidad en el núcleo de familia. Bien, hasta aquí. Adelante, Laura. Sí, gracias. Me genera muchas dudas porque tenemos ya casos sentencias muy relevantes que ha dictado últimamente la Corte. Por ejemplo, en el tema del aborto. Y sin embargo, ya dijo la Corte que el tema de aborto no debe privar de la libertad, ¿no? a las mujeres, ¿no? No se les debe condenar. Sin embargo, en materia local, pues sigue habiendo muchos códigos penales en los que todavía está tipificado el delito de aborto. Por lo tanto, muchas mujeres que fueron condenadas por este delito, pues tendrían que acudir o lo que hace el sistema es no están aplicando ese precedente de la Corte, sino están haciendo que estas mujeres vayan a través de un juicio constitucional para, ¿no?, solicitar la protección, pero no es en automático, ¿no? Entonces también se decía, bueno, ¿por qué no se aplica el precedente? La autoridad administrativa aplica el precedente. Y hay algunos voces que dicen, bueno, es que la resolución solamente obliga a las autoridades jurisdiccionales, no a las autoridades administrativas o el gobierno tiene libertad contributiva, ¿no? En su materia. Entonces, y también tenemos el tema del federalismo. El tema del federalismo que no implica no implica una subordinación, y entonces se vuelve ahí todavía confuso en materia local la aplicación de estos precedentes judiciales que son súper importantes actualmente, ¿no? Gracias. Sí, claro, pero fíjate, más allá del tema de federalismo y de distribución de competencias y atribuciones, está un tema de cooperativismo frente a los derechos fundamentales. O sea, si la Suprema Corte ya declaró la inconstitucionalidad del delito de aborto vía acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, en el Estado
de Veracruz o de Oaxaca, lo que tendrían que hacer en un diálogo entre autoridades, esto se le llama constitucionalismo dialógico. La autoridad legislativa tendría que dialogar con la sentencia de la Corte para modificar su código penal local a través de ese precedente, toda vez que el mismo diseño del tipo penal ya fue declarado inconstitucional porque viola el libre desarrollo de la personalidad, por poner un ejemplo. Entonces, bajo esa premisa, le vincularía al Poder Legislativo a pesar de que tenga libertad configurativa. Yo no digo que no, pero la libertad configurativa es un principio constitucional y no es absoluto, como ningún principio. Admite excepciones. ¿Cuál es una excepción clara al principio de libertad configurativa? Pues que la norma que emite el legislador sea compatible con la Constitución, ¿no? Esa es una de las excepciones al principio de libertad configurativa. Lo mismo pasaría en el ámbito administrativo. Fíjate, te planteo un caso. Piensa, y es un tema de ética, de objetivismo ético, bien importante. Piensa en que al Ministerio Público le llega una denuncia o una querella por el delito de aborto. Y entonces el Ministerio Público decide aperturar una carpeta de investigación, ¿no? Para ver si los hechos son materia constitutiva de delito o no lo son. Pero cuando está analizando los hechos, viene el presidente de la Corte y la Corte declara la inconstitucionalidad del tipo penal de aborto, no de esa entidad federativa, de otra diversa, ¿no? Porque si fuera de esa entidad federativa, vía acción de inconstitucionalidad, lo que provoca es la invalidez de la norma. ¿Están de acuerdo? Es un acto derogatorio. La norma ya no va a seguir vigente. A partir de ese momento y hacia el futuro y en materia penal puede darse el principio de retroactividad en beneficio. ¿Sí? ¿Ven hasta aquí? Entonces es de otra entidad federativa. ¿Cuál es el deber ético frente al control de constitucionalidad y de convencionalidad del Ministerio Público? El deber ético, fíjate, es decretar el no ejercicio de la acción penal. Ese es el deber ético, porque se está dando cuenta que el tipo penal que va a aplicar es igual al que la Corte ya declaró inconstitucional. Entonces, a ningún fin lógico conduce eso, porque evidentemente cuando llega al juez de control o llega hasta el juez de amparo lo que va a decir es que se declara la inconstitucionalidad del tipo y entonces no se puede judicializar esa carpeta. Pero ¿por qué llegar hasta allá? Cuando el compromiso también se da frente al ámbito administrativo. La Constitución es clara. La Constitución dice, todas las autoridades en el artículo 1, tercer párrafo, en el ámbito de sus respectivas competencias tienen que promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos tutelados por esta Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Dentro de ese rubro, autoridades, entran las autoridades administrativas. Entonces, un deber de protección de los derechos a través de los ejercicios de control. Y entonces, si la Corte en un precedente ya declaró la inconstitucionalidad de esa norma, yo puedo inaplicarla en el caso en concreto, jalando el precedente y determinando que no se aplicaría y que en consecuencia, o lo que lleva de consecuencia este acto de no aplicación, es el no ejercicio de la acción penal. Fíjense, es una postura que se puede advertir a través del objetivismo moral o del objetivismo ético. Es, si la norma yo me estoy dando cuenta que es incompatible con la Constitución, ¿cuál es mi deber como autoridad? Pues garantizar el contenido de la Constitución, ¿no? Porque yo estoy vinculada al cumplimiento de ese contenido sustantivo, de ese contenido de derechos fundamentales. Entonces, bajo la perspectiva del objetivismo ético, si yo no realizo esta conducta, entonces la actuación de la autoridad pues, es arbitraria, es indebida. Pero si la autoridad se conduce a través de ese objetivismo ético y garantiza los derechos fundamentales, pues entonces fue correcta esa actuación porque prefirió el principio por la regla. El principio, libre desarrollo de la personalidad respecto de la regla, Código Penal de la entidad federativa que establece el tipo penal de aborto. Fíjense, esa es una de las bases de algo que se llama pospositivismo jurídico. ¿La habían escuchado?
Pospositivismo. Y el pospositivismo lo que nos dice es, los principios dotan de contenido a las reglas. Para que una regla sea válida, tiene que ser perfectamente compatible con el principio. De otra manera, esa regla, ¡pum!, la desechamos, porque no es válida en el ordenamiento. Y es una de las premisas filosóficas básicas del pospositivismo o principialismo, como lo llama el profesor Ferrajoli, de nuestros días. ¿Correcto hasta aquí? ¿Sí queda más claro así? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok. Vamos a continuar entonces. Antes de que pasemos a la fórmula que yo les decía que ha ocupado la Suprema Corte para el control de convencionalidad y sobre todo para la aplicación del sistema interamericano, de los precedentes del sistema interamericano en sede nacional, a esto le llamamos diálogo jurisprudencial, ¿correcto? Es el ejercicio en el que yo dialogo con un precedente interamericano para jalarlo a mi caso en concreto en sede nacional y ocuparlo para un planteamiento argumentativo, ¿vale? Ya sea para un escrito de demanda, para una sentencia, para una resolución administrativa, etcétera. Pero dialogo con el precedente interamericano. Genero este flujo del precedente para que el precedente venga, se aplique, regrese, venga, se aplique y regrese, ¿vale? Es un flujo del precedente. Ahora, antes de ir a esa fórmula, hay que recalcar cuáles han sido los estadios del control de convencionalidad. Esto es muy importante, porque digamos que el control de convencionalidad ha tenido una textura. Es decir, se ha ido diseñando a través de diferentes precedentes que son relevantes y que se ocupan en el sistema jurídico mexicano. Primero tenemos el origen, y en el origen tenemos tres principales casos. Mirna Marchand, esto es para que consulten las sentencias, ¿vale? Mirna Marchand contra El Salvador, Tibi contra Ecuador y Almonacid Arellano contra Chile. Eso podríamos denominarlo como el origen del control de convencionalidad, como una obligación para que las normas jurídicas internas que se aplican en los casos en concreto sean compatibles con el bloque de convencionalidad. También tenemos otro caso que, digamos, forma parte del origen, pero que establece una posición vinculatoria del control frente a los poderes judiciales, que es el caso La Cantuta contra Perú, ¿correcto? Después del origen, ¿qué tenemos? El desarrollo. ¿Cómo es que se da la travesía del control de convencionalidad? Principalmente a través de tres casos. El primero, masacre de Santo Domingo contra Colombia. El segundo, trabajadores cesados del Congreso contra Perú. Y el tercero, Cabrera García y Montiel Flores contra México, donde se estableció que la obligación del control de convencionalidad conlleva garantizar el efecto útil del bloque de convencionalidad, que el ejercicio se haga ex oficio y que no solo vincule a los jueces, sino a todos los órganos encargados de administrar justicia. ¿Vale? Va a haber autoridades que materialmente sean administrativas o formalmente administrativas propiamente dicho, pero que materialmente lleven a cabo actos jurisdiccionales, como los llamados procedimientos seguidos en forma de juicio. En materia electoral tenemos un par de procedimientos seguidos en forma de juicio: los procedimientos sancionadores ordinarios y especiales, que se llevan primero ante la autoridad administrativa, llámese Instituto Nacional Electoral o los soples, y que posteriormente culminan o en sede administrativa cuando hablamos de procedimiento ordinario, donde se dicta una resolución a través de un procedimiento seguido en forma de juicio, o en sede jurisdiccional, cuando terminan en los tribunales electorales locales o en la sala regional especializada. ¿Correcto hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bien.
Ahora, una vez que hablamos de del desarrollo de este control de convencionalidad, tenemos posteriormente la gran consolidación. ¿Y cuál es la gran consolidación del control? En el caso Hellman contra Uruguay, se estableció que la vinculación del control de convencionalidad se da en todos los espacios públicos. Es decir, todas las autoridades tienen que realizar control de convencionalidad, no solo aquellas que estén relacionadas con la administración de justicia, y que deben de establecer que el control constituye un límite infranqueable. Las autoridades, los particulares, no pueden ir más allá del control. Si una norma va más allá del contenido del bloque, se tiene que declarar inconstitucional, porque eso garantiza precisamente la permanencia del sistema jurídico. Parte del control lo que busca es eliminar aquellas normas que pueden generar desestabilización normativa, porque viene una norma que es inconstitucional y entonces empieza a poner en tela de juicio el sistema. Entonces, para evitar eso, ¡pum!, separamos, expulsamos a la norma, para que no genere esa especie de inestabilidad constitucional o de inestabilidad normativa. Ahora, después de esa consolidación tenemos como final punto el proceso de vigorización del control. Y ese proceso de vigorización lo encontramos en el caso Gudiel Álvarez y otros contra Guatemala. En ese caso, Gudiel Álvarez estableció que este ejercicio interpretativo, control de convencionalidad, debe de realizarse respecto del contenido de la convención y de cualquier otro tratado internacional que forme parte del llamado Corpus Juris Interamericano, debiéndose añadir todos aquellos instrumentos que, sin pertenecer al sistema regional, reconozcan derechos humanos en sede internacional. Hablaríamos entonces de un corpus juris sustantivo de derechos humanos, tomando en consideración además las interpretaciones de los casos contenciosos y de los casos consultivos, lo que genera entonces un ejercicio pleno de regularidad convencional de carácter complementario. ¿Por qué es complementario? Porque ya una vez que agoté todas las instancias en sede nacional, entonces sí estoy en aptitud de ir al sistema interamericano, para que en el sistema interamericano se termine de resolver la situación jurídica por vía de excepción, ¿vale? Porque aparte el asunto que yo planteé ante el sistema interamericano, que pasa por el filtro de la convención, requiere de importancia y trascendencia, ¿vale? Requiere ser un caso especial, relevante, donde yo logre demostrar preliminarmente ante la comisión que se generó una violación grave al ejercicio de mis derechos humanos. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Ahora, con base en todo esto, a ver, Luis, Ubaldino y José, ¿qué me pueden decir del control de convencionalidad? ¿Qué es el control de convencionalidad desde su perspectiva? Adelante, cualquiera de los tres. ¿Estamos bien? ¿No se entendió? Adelante. Lo que yo entiendo es que el control de convencionalidad depende mucho de la aplicación de la norma a un caso concreto, siempre y cuando el Estado reconozca a esos convenios internacionales, por ejemplo el de derechos humanos, aplicado a la Constitución o constitucionalmente, aplicarlo en forma judicial, ¿no? A un caso concreto. Y eso es lo que yo entiendo. Respetar siempre y cuando ese control de convencionalidad. Pero fíjate, el control de convencionalidad no solo se puede dar en concreto, lo vimos, también en abstracto. Es decir, sin que medie ningún caso en concreto, la Corte, vía acción de inconstitucionalidad, puede hacer un control de convencionalidad y declarar que una norma
es incompatible con un tratado, por ejemplo, Convención Americana. O sea, ¿cuál sería el efecto del control de convencionalidad? ¿Para qué nos sirve el control? O no nos sirve para nada, entonces no discutimos sobre control de convencionalidad. ¿Cuál será el matiz, ese efecto que tiene el control de convencionalidad en sede nacional? ¿Por qué lo ocuparíamos? A ver, una pregunta tal vez más puntual. ¿Ustedes en alguna ocasión han aplicado un tratado internacional para resolver un caso en concreto o para plantear un argumento frente a un tribunal? ¿No? ¿Nadie nunca lo ha ocupado, un tratado? Ni tampoco nadie aquí ha dialogado con un precedente interamericano. Al menos yo no. ¿No? Los demás tampoco nunca. Híjole, bueno, entonces ahí viene la primera clave. Primero, tengo que conocer los tratados internacionales. ¿Cuántos son? Son de suma relevancia. O sea, no es que esto tenga una relevancia menor. La Suprema Corte, en los grandes casos que resuelve actualmente, ¿de dónde creen que se apoya interpretativamente? De los De las tratados normas internacionales. internacionales, ¿no? Entonces, son 210 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo primero que tengo que hacer es acudir a los tratados, conocerlos. Eso es un deber ético del abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque los tratados internacionales pasaron a un proceso de constitucionalización. Son constitución. Tienen la misma relevancia que el contenido constitucional. Segundo, el segundo deber que tengo es acudir a la jurisprudencia interamericana por una simple y sencilla razón. La jurisprudencia interamericana hoy por hoy es vinculante para todas las autoridades. Toda la jurisprudencia interamericana, Luis, toda, a pesar de que México no haya sido parte de la opinión consultiva o del caso contencioso, no importa. Aunque México no haya sido parte, puedo yo citar un caso de Chile, de Ecuador, de Perú resuelto por el sistema interamericano y aplicarlo en el caso en concreto. Desde luego que hay una metodología para aplicarlo. Como sucedió en el caso Castañeda. Como sucede en el caso Castañeda-Guzmán, desde luego, ¿no? Entonces, esa metodología la ha diseñado la Suprema Corte para que los órganos jurisdiccionales y los abogados, las abogadas postulantes, se acerquen a los precedentes interamericanos. Es de relevancia hoy por hoy. Incluso en materia electoral, ¿quién se dedica aquí a la materia electoral? Que pueda levantar su mano. José, ¿se dedica a alguien más? ¿Se dedica a la materia electoral? Ubaldino, Jonathan, ok. Fíjense, en el último proceso electoral 2021, 2020-2021, los grandes casos que resolvió la Sala Superior los hizo a través de control de convencionalidad. Fíjense entonces la relevancia del control. No nada más es porque sí, ha tenido un boom, una explosión, es un cambio de paradigma tal cual. Si yo entonces me quiero familiarizar con la labor actual de los tribunales, tengo que acercarme a esos precedentes interamericanos. Si no lo hago, los planteamientos argumentativos que yo llegue a presentar son deficientes. Tengo que apoyarme, tengo que dialogar con el precedente interamericano. Es una labor hoy por hoy substancial para los abogados, sumamente elemental, ¿correcto? Entonces, fíjense, les voy a dar una definición de control y después la fórmula de cómo aplicar los precedentes interamericanos, ¿vale? Que es una fórmula bastante puntual, muy sencilla de aprenderse y que les va a dar mucha luz para apoyarse, ¿vale? Fíjense, ¿qué nos dice entonces lo que es el control de convencionalidad? Adelante, Luis. Luis Antonio, ¿me ayudas a darle lectura, por favor? Ah, ¿no puedes prender tu micrófono? Ok. Liliana, ¿me ayudas, Liliana? ¿Puedes prender tu micrófono? Control de convencionalidad como ejercicio interpretativo. Control de convencionalidad es un ejercicio o examen de regularidad de los actos y normas de carácter general respecto del contenido del Corpus Juris Interamericano, con el objeto de verificar su compatibilidad
evitando intromisiones contrarias a su contenido normativo de naturaleza sustantivo. Perfecto, fíjense. El control es un examen, un ejercicio, donde yo voy a contrastar, ¿qué, Liliana? La norma y el acto frente al bloque de convencionalidad, frente al corpus juris interamericano. En caso de que la norma, fíjense, no embone, entonces lo que pasa, la norma o el acto se desplaza y subsiste el corpus juris. En caso de que la norma sea compatible, embone perfectamente, entonces hablaremos de que realmente se está respetando el efecto útil de la norma internacional. Porque el Estado se da la tarea de adaptar todo su sistema a lo que marca el tratado internacional. Por eso es que hoy por hoy es sumamente importante que yo domine el ejercicio de control de convencionalidad, porque a través de ahí puedo generar argumentos principialistas que determinen que un acto o una norma puede ser incompatible con el corpus juris interamericano. ¿Correcto hasta aquí? Ahora, vamos a ver cuál es la fórmula, que yo les decía, pues es una fórmula, sí, bastante bien estructurada, es una herramienta importante de la que se tienen que apoyar y que la Suprema Corte ha diseñado principalmente para que las autoridades jurisdiccionales y los abogados se familiaricen con los precedentes interamericanos. Me indiquen cuando puedan ver la hojita en Word, por favor. Ya se ve ahí, ¿no? Fíjense, entonces, ¿cuál es la dinámica de la fórmula para aplicar precedentes interamericanos? Creo que con esto nunca se les va a olvidar y creo que se pueden motivar para acercarse a los precedentes interamericanos. Primer elemento de la fórmula es un quick, es un test, ¿vale? Como muchos de los que ha diseñado la Suprema Corte. Este test implica, primer elemento, jurisprudencia nacional y jurisprudencia interamericana. La pregunta que yo les hago aquí, ¿puede haber un caso en concreto en el que sea aplicable tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte como la jurisprudencia de la Corte Interamericana? ¿Qué opinan? ¿Puede haber un caso en el que sea aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte y la jurisprudencia interamericana? La respuesta es sí. En caso de que ambos criterios interpretativos sean aplicables, lo primero que tengo que buscar es un ejercicio de armonización de precedentes. Recuerden que hemos transitado al sistema de precedentes, si lo sabían, ¿no? A partir de la reforma del 2021, marzo del 2021, la Suprema Corte Mexicana puede crear jurisprudencia por precedentes. Por precedentes, ¿correctos aquí? Ahora, segundo elemento, fíjense. Segundo elemento, y esta es pregunta, a ver, Adolfo. Adolfo, ¿puede haber algún caso en el que un precedente de la Suprema Corte entre en conflicto con un precedente interamericano? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y qué crees que se debe hacer en esos casos? Piensa, mira, entra conflicto. Tú eres abogado y Sí. tienes los dos precedentes. Tienes un conflicto interpretativo entre lo que ha dicho la Suprema Corte y lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen los dos precedentes, uno nacional, uno interamericano. Ambos son vinculantes, ¿vale? Adquieren la misma fuerza de vinculación frente a las autoridades nacionales. ¿Qué debes de hacer para resolver ese conflicto? ¿Por cuál de los dos precedentes te vas a inclinar?
¿Por el precedente nacional o por el precedente interamericano? Yo me iría por el precedente nacional, ¿Por qué? porque sería el más apegado a la Constitución. ¿Pero qué no los precedentes interamericanos son constitución también? Ah, también. Sí, ¿no? Fíjate, entonces la Suprema Corte dice, aquí hay un quick muy importante. Cuando hay un conflicto entre el precedente nacional y el precedente interamericano, como los dos forman parte del bloque, lo que tienes que hacer es acudir a la interpretación hermenéutica. ¿Y qué es esto? Vas a aplicar el precedente que sea más benéfico o menos restrictivo. ¿A qué le suena eso? ¿Aplicación qué? Que me lo diga, les digo a los demás profes que les pongan un punto en el trabajo final. Por persona. Principio por persona. Así es. La aplicación del principio pro persona. Los dos precedentes, fíjense, tienen el mismo valor en el sistema jurídico mexicano. No es que el precedente de la Corte está aquí y el precedente de la Corte Interamericana por debajo, o viceversa, están a la par. No hay jerarquías ex ante. No hay jerarquías ex ante. ¿Qué tengo que privilegiar? ¿El precedente más benéfico o el precedente menos restrictivo? Con independencia de que lo haya emitido la Suprema Corte o lo haya emitido la Corte Interamericana. Ambos son precedentes vinculantes de orden constitucional. Es decir, se constitucionalizaron. ¿Correcto? Segundo paso, no los pude armonizar, entraron en conflicto, acudo al principio pro persona. Tercero, una vez que ya visualicé cuál es el precedente más benéfico o menos restrictivo, lo que tengo que hacer es dialogar con el precedente. ¿Y cómo dialogo con el precedente? A ver, un error que cometen muchos órganos jurisdiccionales y desde luego muchos abogados postulantes. Piensan que dialogar es copiar y pegar lo que dice el precedente. Es decir, bueno, me sirve el precedente de la Corte Interamericana, Olmedo Bustos contra Chile, entonces copio lo que dijo la Corte Interamericana y lo pongo en mi sentencia o lo pongo en mi demanda. Eso no es diálogo. Eso cualquiera lo puede hacer, incluso sin necesidad de ser abogado. Diálogo es utilizar herramientas argumentativas. Es un razonamiento. Para emplear algo que se llama el razonamiento crítico. A través del razonamiento crítico voy a leer el contenido del precedente y determinar por qué ese precedente es aplicable al caso en concreto. ¿Por qué? Porque en ese precedente la Corte Interamericana declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva. Y mi caso en concreto se trata de prisión preventiva oficiosa. Entonces voy a dialogar con el precedente interamericano para demostrarle al tribunal que esa norma que me va a aplicar es inconvencional porque no respeta el precedente interamericano. O para que el tribunal determine cómo es que va a llegar a una inaplicación o a una declaratoria de invalidez a través del control de convencionalidad, trayendo consigo diferentes casos del sistema interamericano para generar un argumento por precedentes. ¿Quién ha argumentado alguna vez a través de precedentes? ¿Nadie nunca? ¿Cómo creen? Nunca nadie ha dicho, bueno, mira, es que traigo este precedente de la sala superior en el que ya dijo esto y entonces lo complemento con este argumento y voy construyendo una argumentación a través de diferentes precedentes. Nadie nunca lo ha hecho. Es muy importante la argumentación por precedentes,
no por el criterio de autoridad, ¿eh? Eso pasa a un segundo plano. O sea, no es importante la argumentación por precedentes porque lo haya dicho la Corte, porque lo haya dicho la Sala Superior. Es decir, argumento de autoridad. Es importante el argumento por precedentes porque le da consistencia a la línea jurisprudencial. Quiere decir que el tribunal viene resolviendo en un mismo sentido y que tiene coherencia en lo que resuelve. Por eso es que traigo a contexto este precedente para resolver mi caso en concreto. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda respecto a la fórmula? ¿Quieren copiarla? Fíjense, eso lo dijo la Suprema Corte en la contradicción de tesis que nos nombraba Laura, perdón. Contradicción de tesis 293 del 2011. Esa metodología la encuentran en esa sentencia. Fíjense, a partir de esto, ¿es sencillo aplicar jurisprudencia interamericana? ¿O no? ¿Les queda más claro cómo aplicar esos precedentes a sus casos en concreto? Fíjense, ahora hay un buscador, se los voy a compartir. Tal vez algunos ya estén familiarizados. Buscador de jurisprudencia interamericana, que lo ha diseñado la Corte para precisamente establecer a través de líneas esquemáticas qué precedentes pueden servir. Y ustedes pueden buscar por tipo de asunto, por estado involucrado, por el año, por el idioma de la resolución, o incluso también pueden buscar por tema. Diferentes temas ha resuelto la Corte Interamericana. Incluso la última línea jurisprudencial de la Corte Interamericana es sobre derechos económicos, sociales y culturales, los DESCA. Entonces, hay mucho precedente interamericano sobre este tema. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok. ¿Puedo dejar de compartir? ¿Sí? Vamos a la última parte. Voy a terminar 6:40 y voy a dar un espacio por si hay alguna pregunta, porque tengo que acudir a otra sesión posteriormente que empieza a las 7 de la noche. Entonces, si me permiten, voy a culminar un poquitito antes nada más. ¿Vale? Fíjense, vamos a ver diversos precedentes donde se ha ocupado este control de constitucionalidad o de convencionalidad, ¿vale? A razón de lo que vimos en la primera sesión. Les comparto la presentación. Ahí ya la están viendo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Bien. Primer precedente, fíjense, amparo en revisión 24 del 2018. En este se analizó la constitucionalidad de una medida que está prevista en la Ley General para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Esa ley establece que como medida cautelar en un proceso judicial se puede dictar el otorgamiento temporal del domicilio conyugal en favor de la mujer víctima de violencia. Para llegar a ese ejercicio de validez constitucional, la Suprema Corte realizó un test de proporcionalidad. ¿Alguien lo había escuchado? El test de proporcionalidad se compone de 4 gradas. Lean una sentencia para que lo conozcan. Amparo en revisión 237 del 2014 de la Suprema Corte. Búsquenla, googleenla. Y ahí van a encontrar la metodología del test de proporcionalidad cuando lo ocupó por primera vez la Corte Mexicana. ¿Sí? Entonces, ¿Podrías volver a repetir el número, doctor? Amparo en revisión 237 del 2014. El caso uso lúdico y recreativo de la cannabis. ¿Sí? Entonces aquí hace un test de proporcionalidad. Bajo las 4 gradas, fin constitucionalmente válido,
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Y determina en este examen que la norma es válida porque protege un fin, la integridad personal, es idónea porque hay una conexión medio-fin, realmente contribuye la medida al fin que se pretende, es idónea porque no existe una medida alternativa y es proporcional en sentido estricto porque causa un daño muy, muy menor en la posesión del cónyuge varón. No es que le prive de la propiedad, es que temporalmente no va a poder utilizar el domicilio hasta en tanto se resuelve la situación jurídica. Superada cada una de las etapas del test, la Suprema Corte determina en un ejercicio de control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque también se apoyó en la Convención Belén do Pará, que esa medida consistente en el otorgamiento temporal del domicilio conyugal es constitucional y convencionalmente válida en el sistema jurídico mexicano. Vamos a la siguiente. Caso de la Corte Interamericana, Lagos del Campo contra Perú. Lean esa sentencia. Es muy importante para el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. En esta sentencia se analizó el despido que se le había dado al presidente de un comité electoral por haber hecho uso de su libertad de expresión respecto de algunos actos amañados por altos mandos de una empresa de la que él formaba parte. Lo difundió, fue a medios periodísticos, televisivos, y la noticia fue de trascendencia nacional. Derivado de esto, la empresa determina darlo de baja de la relación laboral. Establezcan un despido como sanción. Un despido injustificado, no lograron justificar. Fíjense, el despido dentro de la relación laboral es la sanción máxima, ¿están de acuerdo? Solamente que las constituciones establecen que para que el despido tenga una base constitucionalmente válida, tiene que estar justificado por algo, ¿vale? Porque incumpliste la relación laboral, porque no te presentabas a trabajar, porque no cumplías con tus funciones o atribuciones, porque agredías a tus compañeros, porque cometías moving, etcétera, ¿no? Por algún supuesto. Cuando no se justifica el despido bajo algún supuesto, entonces hablamos de un despido que es injustificado. Es una restricción el despido al derecho a la estabilidad en el empleo, del que todas y todos gozamos regularmente cuando hay una relación laboral, a que tenga estabilidad en mi empleo, que no me despidan de un día para otro, sino que exista una causa justificada para ese fin. Entonces, fíjense, porque la persona hizo uso de su libertad de expresión, lo despidieron. Fue un despido injustificado y la Corte Interamericana decreta que el señor Lagos del Campo había hecho uso legítimo de su libertad de expresión, que gozaba del derecho a la estabilidad en el empleo y que la sanción del despido fue inconvencional porque no tuvo un fin convencionalmente lícito o válido. Y ordenó que se le indemnizara y declaró que Perú era responsable porque había determinado que el despido había sido justificado cuando la realidad era que no. Y ejerció un control concentrado de convencionalidad también para llegar a esa conclusión argumentativa y demostrar, exteriorizar que también en materia de derechos económicos, sociales y culturales se puede aplicar estos test y estas metodologías de control de convencionalidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? Después tenemos, fíjense, este amparo en revisión que es bastante importante. También les recomiendo que lo lean. Amparo en revisión 331 del 2019. En este amparo se analizó la constitucionalidad del Código Civil para el Distrito Federal, ahora vigente en la Ciudad de México, que establecía, fíjense, un criterio en materia de guarda y custodia. Este criterio es: los menores de 12 años gozan, las madres, perdón, de los hijos menores de 12 años
gozan de una posición preferente para ostentar la guarda y custodia. Si tu hijo es menor de 12 años, entonces de preferencia, tú como madre vas a ostentar la guarda y custodia. La Suprema Corte llega a dos conclusiones aquí. Uno, la norma es estigmatizadora, porque pretende que la mujer se dedique al cuidado de los hijos. Genera un estigma social porque invisibiliza a la mujer bajo la posición de cuidadora del hogar. Solo dedícate a eso. Dedícate a cuidar a los hijos en el hogar. Te voy a estigmatizar. El concepto estigmatización es encasillar en un determinado rol social. La mujer al hogar, el hombre a trabajar. Normas estigmatizadoras en el sistema jurídico mexicano, millones tenemos. Muchísimas todavía a la fecha. Por la gran tradición románico-germánica patriarcal de configuración de las normas. Porque las normas eran hechas por los hombres para los hombres. Nunca diseñaron un sistema normativo de apertura frente a la mujer. Incluso la mujer nunca legisló. Por eso es que las normas no eran en beneficio de ellas, siempre en beneficio de los varones. Segundo elemento, la Corte dice, oye, no debe existir este trato preferencial, porque también vulnera el interés superior del menor. Lo que debe existir es algo que se llama principio de idoneidad de los padres. ¿Cuál de los dos es más idóneo? ¿El hombre o la mujer? Y bajo el principio de interés superior como norma del procedimiento, además de principio constitucional, establece quién de los dos debe ostentar la guarda y custodia. Y elimina un estereotipo de género a partir de una metodología que se llama test de igualdad. ¿La habían escuchado? Test de igualdad. Si no, vean esta sentencia. Ahí van a ver la metodología del test de igualdad, cómo la ha diseñado la Suprema Corte. Y también es una metodología de ejercicio de control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok. Siguiente sentencia y última. Amparo en revisión 1368 del 2015. La figura del estado de interdicción. ¿Conocen todos aquí la figura del estado de interdicción? ¿No? Es un estado de incapacidad legal en la que la persona debe de contar con una tutriz, un tutor, para tomar las decisiones. Es decir, el tutriz o la tutor o el tutor le sustituye en la toma de decisiones porque la persona fue declarada en incapacidad legal. ¿Sí? Esa declaratoria de incapacidad legal, fíjense, es inconvencional. Porque vulnera los artículos, principalmente el artículo 12, revisen el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde establece que a las personas con discapacidad no se les puede sustituir porque viola sus derechos de capacidad, personalidad jurídica y de derecho a una vida independiente. Luego entonces, en lugar de estado de interdicción, debe de existir algo que se llama sistema de apoyos y salvaguardias, para que la persona tome sus decisiones por sí misma y únicamente se pueda apoyar de una persona de su confianza, de un profesional que le asesore en la toma de decisiones para que sea la mejor de aquellas, pero no que le sustituya. Esa sustitución es inconvencional y no es compatible con el modelo de Estado social de derechos que se está construyendo en México. Vulnera entonces los artículos 23 y 450 del Código Civil para la Ciudad de México, vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, vulnera también el principio de capacidad y personalidad jurídica debido proceso y desde luego el derecho fundamental a una vida independiente. Por lo que esta distinción está basada en una categoría sospechosa, como es la discapacidad, que la encontramos en el artículo 1, quinto párrafo de la Constitución General, y en el artículo 1.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Sí, Ok. sí, me quedé con la duda. Sí, Hizo adelante. referencia usted al test de proporcionalidad Ajá. y luego al test de igualdad para Ujú. evitar los estereotipos. ¿Cuántos otros tipos de test se encuentran de mayor uso? Pues principalmente hay dos tests más. Uno que es el test de progresividad, que lo encuentran ustedes en el SUBREC 88 del 2020 de la Sala Superior. Recurso de reconsideración 88 del 2021, sí, 21, correcto, 88 del 2021. El test de progresividad. Y también existe otro que se llama escrutinio estricto de constitucionalidad, que es otro test. Cuando la norma viola una competencia, atribución o facultad de un poder público destinado por la Constitución General, se realiza un escrutinio estricto de constitucionalidad a través de otro test diferente. Principalmente esas son las 4 metodologías que más se utilizan actualmente por los tribunales, principalmente por la justicia constitucional. ¿Correcto? Sí. Laura, adelante. Sí, ay, disculpa, pero por estar escribiendo se me olvidó la pregunta. Recapitulo y ahorita vuelvo a tomar la palabra, por favor. Sí, claro. No te preocupes. De todos modos, les voy a compartir mi correo institucional, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, requieren alguna recomendación de lectura o que les comparta el material de apoyo con otros textos adicionales sobre control de convencionalidad, pueden escribirme a este correo electrónico. Y en Axis, que es el blog de la EGE, tengo 2 artículos. Uno que se llama Control de convencionalidad texturizado y otro que se llama Los derechos políticos en el sistema interamericano. Creo que ambos les pueden servir mucho para terminar de complementar esto del control de convencionalidad, y son textos muy pequeños y muy útiles para, digamos, tratar de generar algo de pensamiento crítico y desde luego de reflexión en cuanto a estos temas. Y los encuentran en este enlace electrónico que les comparto. ¿Vale? El artículo que escribió para el CIDE, ¿cómo se llamaba? El de Se llama doble... 2 parámetros de regularidad constitucional. Se los voy a compartir. Listo, ya lo tienen también en el chat. Bien, no sé si hay alguna otra duda o preguntas aquí. ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras, segurísimos? Ok, bueno, pues no siendo así, pues gracias por la atención. Me fui seguidito la hora 45, hora 50. Les agradezco mucho por haberme escuchado en estas 2 sesiones sobre interpretación constitucional y convencional. Si requieren de un apoyo adicional, con mucho gusto estoy a sus órdenes, alguna lectura, alguna sentencia, etcétera. Quedo a sus apreciables órdenes y desde luego, bueno, que sigan disfrutando mucho lo que queda del diplomado y que se sigan acercando a la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Que tengan una excelente tarde-noche. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.